Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Primero vamos a definir qué es una razón, cuántos tipos de razones hay, qué es una proporción, cuántos tipos de proporciones, algunas propiedades. Y luego vamos a ver el tema de magnitudes proporcionales, ¿no? Magnitudes directas, magnitudes inversas y algunas aplicaciones. Dentro de las aplicaciones están los problemas de regla de tres simple y regla de tres compuesta. Iniciamos. ¿Qué es razón? Es el resultado de comparar dos cantidades que pertenecen a una misma magnitud, o sea, dos temperaturas, dos pesos, dos tallas, ¿no? Dos velocidades. Si lo hacemos mediante una diferencia, la resta viene a ser la razón aritmética. Pero si lo hacemos mediante una división, el cociente viene a ser la razón geométrica. Entonces hay dos tipos de razones, aritmética y geométrica. Para aritmética resto y para geométrica divido. En ambos casos, el A se conoce como antecedente, el B se conoce como consecuente. El R y el K indican el valor de la razón aritmética y geométrica. Cuando en un problema no se indica el tipo de razón, siempre se asume geométrica. Por ejemplo, me dicen, lean acá, la razón entre 8 y 4 es 2. Acá no especifican el tipo de razón, se sobreentiende que es la razón geométrica. Y lo mismo en una proporción. ¿Qué es una proporción? Una proporción es una igualdad entre dos razones de un mismo tipo. Entonces, si es una igualdad entre dos razones aritméticas, será una proporción aritmética. En este caso, el A y el D se conoce como extremos y el B y el C se conoce como medios, términos medios. Observe que la suma de extremos es igual a la suma de medios. Una proporción aritmética se clasifica en discreta y continua. Decimos que es discreta cuando los términos medios son diferentes. En ese caso, el D se conoce como cuarta diferencial de A, B y C en ese orden. Continua es cuando los términos medios son iguales. En ese caso, el B se conoce como media diferencial de A y C en ese orden. Y C se conoce como tercera diferencial de A y B en ese orden. Proporción geométrica será una igualdad entre dos razones geométricas. El A y el D se conocen como términos extremos, el B y el C como términos medios. Aquí el producto en aspa es igual, ¿no? A por D es igual a B por C. El producto cruzado es el mismo. Las proporciones geométricas se clasifican en discretas y continuas. Decimos que es discreta cuando los términos medios son diferentes y en este caso el D se conoce como cuarta proporcional de A, B y C en ese orden. Una proporción geométrica es continua cuando los términos medios son iguales. En ese caso el B se conoce como media proporcional de A y C y el C se conoce como tercera proporcional de A y B. Muy bien. Ahora veamos algunos ejemplos. A ver, por aquí. Si hasta ese punto tienen alguna consulta, me escriben o me preguntan directamente. Bien, entonces, en ese ejercicio me dicen, halle la media diferencial de M y L, ¿no? Ya. A ver, por acá, solución. Dice
M es la tercera diferencial de 14 y 10. La tercera diferencial aparece en una proporción aritmética continua. El M va ubicado aquí, donde está la X. Ahí está el M. Se menciona 14 y 10 en ese orden. 14, 10. Como es continua, los términos medios son iguales. La suma de medios es 20. La suma de extremos también debe ser 20. Por lo tanto, mi M es igual a 6. Luego dice, L es la media diferencial de 6 y 2. La media diferencial aparece aquí ubicada en una proporción aritmética continua. Se menciona al 6 y al 2 en ese orden. Aquí la suma de medios es 2L, la suma de extremos es 8. 2L igual a 8, L igual a 4. Ya tengo el valor de M, ya tengo valor de L, ¿no? Ya tengo valor de M, el valor de L. A continuación, concluyo lo que me están pidiendo. Me piden, hay en la media diferencial de M y L. Finalmente, la media diferencial está ubicada aquí. Ahí está ubicada la media diferencial. Me piden la media diferencial de M y L. Reemplazo los valores 6 y por aquí 4. Observo que la suma de medios es 2X, la suma de extremos es 10. Por lo tanto, X es igual a 5. Entonces hemos concluido ese ejemplo, ¿no? El desarrollo del ejemplo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí de lo que se ha explicado? ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Muy bien, continúo entonces. Buenos días, Valeria. ¿Tienes alguna consulta? Ah, sí, claro. Ok, González. Ok, Valeria. Lo mismo que aparece aquí en la pizarrita, aparece acá. Ya es lo mismo. Ahí aparece. Listo, Alejandra. Continúo. Siguiente ejemplo. A ver, también lo voy a desarrollar en la pizarra, ¿ya? Ya dice, sea M la cuarta proporcional de 7, 2 y 21. Solución. La cuarta proporcional aparece ubicada acá. Proporción geométrica discreta.
Se menciona el 7, 2 y 21 en ese orden. 7, 2, 21. El producto de medios es 42. El producto de extremos también debe ser 42. Por lo tanto, M es igual a 6. Luego dice, N es la tercera proporcional. La tercera proporcional aparece aquí, en una proporción geométrica continua. Y se menciona el 16 y el 8. Por acá 16, por aquí 8. Se menciona en ese orden, ¿no? 16, 8. Como es proporción geométrica continua, los medios se repiten. Y de aquí, producto de medios es 64. Entonces mi N es igual a 4. No, ahí está. Muy bien, ya estamos por concluir. Dice, hay en la cuarta diferencial. Finalmente, hay en la cuarta diferencial. La cuarta diferencial está ubicada aquí, en una proporción aritmética discreta de M, de N y de 5. Muy bien, reemplazo. Esto es 6. Esto es 4. Si la suma de medios es 9, mi suma de extremos también debe ser 9. Por lo tanto, X es igual a 3. Muy bien, entonces eso también aparece aquí como solución. Bien, ahí les dejo para que hagan una captura. 10 segundos. Bien, continuamos. Tenemos propiedades. Primera propiedad. Si tengo esta proporción con razón K, la suma de los términos es a su consecuente de la primera razón, como la suma de los términos de la segunda razón es a su respectivo consecuente. También puedo restar. Y lo mismo puedo hacer con los antecedentes. El antecedente de la primera razón es a la suma de sus términos, como el antecedente de la segunda razón es a la suma de sus términos. También puedo restar. La suma si yo divido la suma de antecedentes entre la suma de consecuentes, me da A sobre B, o sea, me da K. Se mantiene el valor de la razón. Sumo antecedentes, sumo consecuentes, eso sigue siendo K. La suma de antecedentes es a su resta, como la suma de consecuentes es a su respectiva resta. Si yo multiplico los antecedentes, multiplico los consecuentes, eso es K cuadrado. Si yo elevo a la n a ambos lados, tengo esta igualdad. Si yo extraigo raíz nésima a ambos lados de aquí, también tengo esta igualdad. Luego tenemos lo que es una serie de razones geométricas equivalentes. Una serie de razones geométricas equivalentes es una equivalencia entre varias razones geométricas. Por ejemplo, 2 sobre 4, 5 sobre 10, 3 sobre 6, 7 sobre 14, ¿no? Entonces, siempre esto es un medio.
Esta es una serie de razones geométricas equivalentes. Los antecedentes, llamémosle A1, A2, A3, A4. Los consecuentes B1, B2, B3, B4. Propiedades. Si yo sumo los antecedentes y sumo los consecuentes y divido, la razón se mantiene. Eso sigue siendo un medio. Pueden comprobarlo. Y si restan, lo mismo. Segunda propiedad. Si tú multiplicas los antecedentes y multiplicas los consecuentes, divides, eso va a ser igual a la razón elevado al número de términos de la serie. Acá hay un término, dos términos, tres términos. A ver, 1, 2, 3, 4 términos. 4 razones, mejor dicho. K elevado al número de razones que forman la serie. 4 razones forman esa serie. Si hay 5 razones, sería K a la quinta. Bien, esas son las principales propiedades. Y eso es lo que tienen por acá. Y una tercera, donde se eleva a la n cada antecedente, se eleva a la n cada consecuente, se suma, se divide y eso es K a la n. ¿No? Muy bien. Dentro de estas razones, serie de razones geométricas equivalentes, a ver, hagan su captura para explicar. Hagan su captura. Bien, les decía que dentro de esas series hay un caso particular. La serie de razones geométricas equivalentes y además continua. O sea, en este caso, los términos medios son iguales. Por ejemplo, A sobre B, B sobre C. Y eso es igual acá. Si tenemos ese caso, ojo con lo que voy a escribir, cada antecedente se puede escribir en función del último consecuente y la razón. El A va a ser igual a C por K al cuadrado. A partir de A hay dos razones en la serie. Y el B, que es el siguiente antecedente, es igual a C por K. A partir de él hacia la derecha hay una sola razón. Bien. Otra serie de razones geométricas equivalentes y continuas sería esta. Una serie de 3 términos, de 3 razones. Ahí está, 3 razones. Se dice continuo pues porque los términos medios son iguales, BB, CC, ¿no? Se repite. Muy bien, en este caso, cuando tengo una serie de 3 razones continua, cada antecedente voy a escribirlo en función de mi último consecuente y la razón. El A sería D por K al cubo. El B, D por K cuadrado. Y el C, D por K. El A es D por K cubo porque a partir de A hay 3 razones en la serie. El B es D por K cuadrado porque a partir de B hay 2 razones en la serie. Y si fuera una serie de 4 razones, tendría esta forma. Y así puedo pasar toda la mañana escribiendo, ¿no? Por eso que solamente voy a escribir hasta dar un ejemplo hasta 4. Después ya ustedes hacen para 5, para 6. Ya, en este caso entonces, el último consecuente es E y la razón es K. Primer antecedente A. A sería E por K elevado a la cuarta. Hay 4 razones ahora. El siguiente antecedente es B. B es E por K pero al cubo. El siguiente antecedente es C. E por K cuadrado.
El último antecedente es D, que es E por K. ¿Ya? Entonces, eso se cumple cuando tengo una serie de razones geométricas equivalentes y continuas. Y además se cumplen todas las propiedades que hemos visto acá. Se cumplen estas propiedades. ¿Ya? Y esto en particular pueden expresar cada antecedente en función del último consecuente y la razón. Pueden hacer su captura y pasamos al desarrollo de ejercicio. Muy bien, paso al desarrollo de ejercicio. El siguiente tema es magnitudes, pero bueno, primero vamos a desarrollar los ejercicios de razones y proporciones. Entonces estamos aquí, ejercicio de clase, y comenzamos a desarrollar el ejercicio número 1. Bien, ahí está. Dice, la tercera diferencial de 18 coincide con la edad de Raúl. Tercera diferencial aparece en una proporción aritmética continua. Ahí está. Supongamos que las edades sean R, E y S. Primer dato, la tercera diferencial de 18 es R, la edad de Raúl. Se menciona 10 y 8 en ese orden. Y por ser una proporción aritmética continua, los medios se repiten. El 8 se repite. La suma de medios es 16. La suma de extremos es 16. R es igual a 6. Siguiente dato. La media proporcional de 27 y 12 representa la edad de Eric. Media proporcional aparece en una proporción geométrica continua. Aparece ubicada aquí, la letra E, aquí. Y se menciona al 27 y al 12 en ese orden. 27 primero, 12 después. Aquí el producto extremo debe ser igual al producto de medios, por lo tanto, mi E es igual a 18. Operando, ¿no? Finalmente, dice, calcule la edad de Santiago, el tercer hermano, si este coincide con la media diferencial de las edades de Eric y Raúl. Media diferencial aparece en una proporción aritmética continua y aparece ubicado aquí, la S. Esa es la media diferencial. Se menciona a Erika y Raúl en ese orden. Erika 18, Raúl 6. Aquí la suma de extremos es 24, por lo tanto 2S lo igualo a 24, S vale 12. Marco la letra C. Bien, si tienen alguna consulta, me escriben para poder apoyarlos, ayudarlos. Bien, ¿alguna consulta, jóvenes?
Bueno, creo que ninguna. Paso al ejercicio 2. Muy bien, Valeria. Entendido. Paso al ejercicio 2. En el Brain se venden las naranjas en caja de madera. Ya, aquí voy a asumir primero 2 pesos. El peso, a ver, dibujo primero, ¿ya? Miren, esta es una caja de naranjas. Ustedes han ido seguramente en algún momento al mercado, han acompañado a su mamá al mercado o a su papá al mercado. Y ya pues, hay las naranjas, algunas naranjas se venden en cajones, ¿no? Igual que las piñas, ¿no? Entonces, miren, aquí hay una caja llena de naranjas. Esto voy a dividirlo en dos. La caja vacía, calculo su peso, y las naranjas por aquí, el montículo de naranjas, ¿ya? Calculo su peso. Entonces la suma de ambos pesos, el peso de la caja vacía más el peso de las naranjas, es el peso de la caja llena. Entonces, miren, la caja vacía llamémosle C de peso, y el peso de todas las naranjas, N. Entonces vamos con los datos. Dice, el peso en kilogramos de una caja llena, o sea, C más N, es al peso de todas las naranjas, o sea, C más N es a N, este es el peso de la caja llena, es al peso de todas las naranjas, como, ¿qué dice el problema? Como 10 es a 9. Ya, eso entonces aparece escrito ahí. Aquí aplico propiedad y me queda eso. ¿Qué propiedad, profe? A ver, explico. Atentos, ¿ah? Atentos. Tenemos esta propiedad para proporciones. Si yo tengo AB y por acá tengo CD, ¿cierto? Yo puedo restar los términos, dividirlo entre su consecuente y hago lo mismo acá. Entonces, apliquen esa propiedad. Tendrían C más N menos N entre N. Y acá tendrían 10 menos 9 sobre 9. Aquí se cancela, quedó C sobre N. Aquí es 1 sobre 9. Ya, eso es lo que ustedes ven acá. 1 sobre 9. Ahí está la propiedad. Esta es la propiedad. Resto los términos, divido consecuente. Hago lo mismo con la segunda razón. Muy bien, explicado. Entonces, si C es como 1, N es como 9, escribo K y 9K. Continúo con los datos. Luego de vender solo 6 kilogramos de naranja de dicha caja, la nueva relación es de 7:6. O sea, ya no es 10:9, sino 7:6. A ver, el peso de la caja llena ya no sería C más N, sería C más N menos 6, porque has vendido 6 kilogramos. Y el peso de las naranjas ya no es N, sino N menos 6. Entonces escribo eso. C más N menos 6 sobre N menos 6. Y ahora ya no es 10:9, sino 7:6. Muy bien. Y aquí reemplazo. Donde veo C, escribo K. Y donde veo N, escribo 9K. Se tiene esto. Y en esta igualdad hay el valor de K. K es 2. Por lo tanto, ya tengo el peso de la caja sola y el peso de las naranjas. Preguntan, ¿cuántos kilogramos de naranja quedaron en esta caja después de la venta? Inicialmente tenías 18 kilos, vendiste 6. Mira, ve, al inicio tenías 9 por 2, 18. Vendiste 6, te quedan 12. Clave la letra D. Bien, pueden hacer su captura, problema 2. Y la propiedad que
hemos aplicado. A ver, voy a tratar de ubicarla por acá. Ahí. A ver. A ver, muchachos, ¿qué hacemos para ubicar la propiedad? A ver, déjenme mover esto. Ah, no, eso no. Ya, a ver, un intento más. Déjenme mover todo esto. Ahora sí. No, tampoco. A ver, un intento más. Muevo todo esto por acá. Por aquí borramos esto. Y por acá una línea así. Esta es la propiedad, ¿no? Propiedad. Y aquí es 1/9, pues, ¿no? Vamos a ver. Ya, entonces, ahora sí cuadramos esto por acá. Listo, jóvenes. Servidos. Pueden hacer su captura. Bien, continuamos. La propiedad se aplica, Alejandra, según la disposición de las variables. O sea, en este ejercicio, ¿cómo logras eliminar n? Aplicando dicha propiedad. Esta suma puede aparecer abajo y aplica la misma propiedad, pero manteniendo el antecedente. Otra forma es que proceda de forma algebraica y llegas a lo mismo. O sea, si en el examen te olvidaste la propiedad, multiplica en aspa y vas a llegar a lo mismo. 9 por c más 9 por n es igual a 10 por n. Restas, n es igual a 9c. O sea que n es a c como 9 es a 1. O sea que c es a n como 1 es a 9, que es lo mismo. El n pasa a dividir y acá quedó 1 y acá quedó 9. Puedes proceder también de esa manera. Bien, pasamos al problema 3. En una fiesta de promoción, ya aquí voy a usar, ustedes ya han leído este problema porque hoy día estamos día viernes, toda la semana ya han visto el cuadernillo. Voy a utilizar diagrama de Carroll. Varones en esta fila, mujeres en esta fila, bailan en esta columna, no bailan en esta columna. Este tipo de diagramas se usan cuando los conjuntos son disjuntos, o sea, cuando tienen intersección vacía. A ver, vamos con los datos. En una fiesta de promoción, se observa que en cierto momento, que la cantidad de varones que bailan
que no bailan están en relación de 3-2. 3K, 2K. Y de las mujeres, de cada 10, 4 bailan. Entonces, ¿cuántas no bailan? 6, ¿no? Repito, de las mujeres, de cada 10, 4 bailan. Entonces, si 4 mujeres bailan, ¿cuántas mujeres no bailan? 6. 4, 6. Ya, falta escribir la constante, ¿no? Ya, eso lo vamos a ver a continuación. Dice, en la cuarta línea, los que bailan lo hacen en parejas mixtas. A ver, los que bailan lo hacen en parejas mixtas. Entonces, la cantidad de varones bailando debe ser igual a la cantidad de mujeres bailando. Vuelvo a repetir, los que bailan lo hacen en parejas mixtas. Entonces, si hay 8 parejas mixtas bailando, hay 8 varones y hay 8 mujeres. Entonces, aquí en el cuadro, ¿cuántos varones bailando veo? 3K. ¿Y cuántas mujeres bailando? 4 por algo. No he colocado los algos aquí, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo igualo? Fácil. Aquí al 3K lo multiplico por 4. Y aquí al 4 lo multiplico por 3K. Listo. Ya igualé. Vuelvo a repetir. La cantidad de varones bailando debe ser igual a la cantidad de mujeres bailando. Multiplico acá por 4 y acá por 3. Tendría 12K en cada caso. Pero un detalle. Cuando yo multiplico por 4, aquí estoy alterando esta razón, la que inicialmente tenía de 3-2. Entonces, si yo multiplico por 4 arriba, también por 4 aquí abajo, o sea, por 4 a la derecha. Entonces, por esa razón es que tú ves un 4 acá, aquí. Y lo mismo abajo. La relación era de 4-6, aquí abajo, de 4-6. Si aquí abajo has multiplicado por 3K, entonces aquí a la derecha también por 3K, para que siga siendo de 4-6. Bueno, y el 4 de arriba ya sabes porque aumentaste, pues ahí está el 4. Bien, ya tienes todos los cuadritos. Ahora vamos con la tercera línea. La cantidad de mujeres que bailan, 12K, excede a la cantidad de varones que no bailan, 8K, en 40. Reemplazo 12K menos 8K, hay OK que vale 10. Calcula el número total de asistentes. Sumo todo. 12K más 12K, 24K. Más 8K, 32K. Más 18K. Eso es 50K. 50 por 10, 500. Clave, la letra E. Pueden hacer su captura. Problema 3. De nada, Alejandra, de nada. ¿Alguna consulta sobre este problema? ¿Alguien tiene alguna consulta? Problema 3. A ver, Ian Piero. Claro. A ver, algo rápido. Este es el cuadrito con el que trabajo. Primero te dicen que los varones que bailan aquí y los que no bailan están en relación de 3-2. 3K, 2K. Luego te dicen de que de cada 10 mujeres, 4 bailan. O sea, por 4 mujeres que bailan, 6 no bailan. 4, 6.
Ahora te dicen que los que bailan lo hacen en parejas mixtas, entonces estos dos cuadros deben ser iguales. Multiplicas por 4 acá y por 3K aquí, para que sean iguales. Pero al multiplicar estos números altera las razones. O sea, aquí abajo debería ser de 4 a 6, ¿no? De 4 a 6. Pero como todo multiplicado por 3K, entonces aquí también por 3K. Tú tienes esta razón, de 4 a 6. Entonces tú has multiplicado por 3K aquí, también por 3K aquí. Y eso es lo que pasa aquí en el cuadrito. Y lo mismo arriba en lo celeste. Acá tienes de 3 a 2. Si tú has multiplicado por 4 arriba, también debes multiplicar por 4 acá al 2K. Y ya tienes todos los cuadros. Luego este dato reemplazas, despejas K, sumas todos los cuadritos 50K, el total de asistentes. Bien, pasamos al problema 4. Siendo A un número de Leyland, bueno, el nombre es por un matemático, es un número que recibe cierta condición. Debe tener esta forma, donde X y Y son enteros. ¿Ya? Entonces, así se obtiene un número de Leyland. Entonces, los números de Leyland, así como se van formando los primos, se van formando los números de Leyland, van formando una sucesión. Bueno, pero eso es como cultura general. B es un número de Mir-Pymes, también lo mismo, que cumple esto. Esto es lo importante, la razón que nos dan aquí. Esto, punto de partida. Esto es lo importante, esto es lo que importa. De aquí hay que calcular A, hay que calcular B. De aquí, de esta serie de razones. Ya, aquí voy a aplicar propiedades, ¿eh? Ojo, primera propiedad. Si yo sumo los antecedentes y sumo sus consecuentes de estas dos, la razón se mantiene. Entonces, cuando yo sumo los antecedentes, el A se cancela. ¿Qué me queda? A más B más 5. Y aquí A más B más 7. Vuelvo a repetir, cuando yo sumo antecedentes, el A se cancela por aquí, ¿no? El A se cancela. ¿Qué queda? B más 5. Y aquí, ¿qué queda? A más B más 7. Ahí está, B más 5, A más B más 7. La razón se mantiene. ¿Qué propiedad estoy aplicando? A ver, le escribo por acá. La propiedad siguiente. Si yo tengo A, B, C, D, esto es igual acá, sumo los antecedentes, sumo los consecuentes. Y ese sigue siendo K, o sea, sigue siendo A sobre B, sigue siendo C sobre D. Esa propiedad estoy aplicando con los dos primeros términos. El resultado de la suma lo ven ahí de color celeste. Muy bien, sigo trabajando. Y se iguala con los extremos porque sigue siendo K. Sigo aplicando propiedades. Ahora trabajo con esos dos. Voy a restar. Si yo resto antecedentes, también resto consecuentes, divido. Eso sigue siendo la constante de esta razón. Cualquiera de los tres es constante. Puedo igualarlo con esto o con el extremo derecho. Entonces, conviene restar estos dos porque se cancela el B. Conviene aplicar esa propiedad. ¿Qué propiedad, profe? Ya no sumas, sino restas. Ya no sumas, sino restas. Y eso sigue siendo K. Esa propiedad la hemos visto en proporciones. Entonces, conviene aplicar esa propiedad porque se elimina el B. Se elimina el A más B también, mira, B. Si tú restas, ¿qué te queda arriba? 2. ¿Qué te queda abajo? 3. Muy bien. Entonces, y eso lo igualas a 2/3, pues, porque estás restando. Se mantiene, se iguala acá. Ahí está, 2/3. Muy bien, continúo. Entonces, mira acá.
Mira, fíjate en los extremos. A sobre, lo escribo ya, lo escribo para que te guíes. Los extremos son A, B menos 3, 2 y 3. Esos son los extremos de esta serie. Entonces, A es como 2K y B menos 3 es como 3K. A es como 2K. Si B menos 3 es como 3K, despeja B. B es 3K más 3. Ya, eso es lo que tú vas a ver escrito acá. Muy bien. Siguiente paso. Inicialmente tenías que B menos A más 5 sobre A más 10 es A sobre B menos 3, ¿no? O sea, tienes esta igualdad. Pero A sobre B menos 3 es 2 tercios, por eso que lo igualas a 2 tercios. Vuelvo a repetir. Inicialmente tienes que esto de azul es igual a A sobre B menos 3, pero A sobre B menos 3 es 2 tercios. O sea, esto de azul es 2 tercios. Y aquí reemplazas. Donde veas A, escribes 2K. Y donde veas B, escribe 3K más 3. Te queda eso. Y aquí puedes hacer producto en aspa y hallar el K. El K vale 4. Si ya tienes K, ya tienes el A. 2 por 4, 8. Ya tienes B. 3 por 4, 12 más 3, 15. 8 y 15. Pero te piden esto, ¿no? Entonces 8 más 15 menos 3. Eso es 20. Clave, la letra B. Bueno, hacen referencia a Galois, que es el matemático más joven en la historia. Galois tiene que ver su teoría, tiene que ver con la teoría de números, el trabajo que hizo. Bueno, uno de sus trabajos en álgebra. Muy bien, pueden hacer su captura de pantalla. Por aquí voy a tratar de colocar las propiedades, ¿ya? La propiedad que hemos estado, que estuve explicando desde el inicio. Aquí están. Ahí están las propiedades. Al costado derecho de la pantalla. Bien, pasamos al problema 5. Los ahorros en soles que hace Hugo en 4 días consecutivos forman una proporción geométrica. A ver, cuando tengo una proporción geométrica, yo puedo escribir así, ¿no? Empiezo con A, luego A por Q, luego A por Q cuadrado, luego A por Q al cubo. La razón es Q, ¿no? Ah, disculpen. Estoy confundiendo con progresión. Estamos en el tema de progresión geométrica. Estamos en el tema de proporciones. Ya, esta es una proporción geométrica continua. Listo. Ese tema que estaba escribiendo ya lo vamos a ver más adelante. Progresiones. Progresión aritmética, progresión geométrica. Ya, esto es lo que me dicen sobre los ahorros de Hugo. O sea, el primer día ahorró A soles, el segundo día ahorró B soles, el tercer día volvió a ahorrar B soles y el cuarto día ahorró C soles. Esos son los ahorros durante los 4 días.
forman una proporción geométrica continua. Entonces ahí está. De constante entera positiva, o sea, si esto es igual a K es un entero positivo, dice, ¿no? Luego dice además que la suma de los términos extremos es 50. Aquí los extremos es A y C. Y la suma de los cuadrados de los mismos términos es 2050. O sea, A cuadrado más C cuadrado, 2050. Bien, eso tengo. De la primera, si yo elevo al cuadrado a ambos lados, a ver, ¿qué tengo? Cuadrado del primero. Recuerden la formulita, ¿no? Esto lo han visto en álgebra varias veces. A más C al cuadrado. A cuadrado, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, doble producto del primero por el segundo. Ya, eso en el lado izquierdo. En el lado derecho, 50 cuadrado. Muy bien. Pero mira acá, el A cuadrado más C cuadrado es conocido. Mira el cuadro de color morado, eso es 2050. Entonces, A cuadrado más C cuadrado es 2050. Resto con este 50 cuadrado, que es 2500, y me queda esto. Mira, 2050, 2500. Y me queda que 2 por A por C es 450. Mitad, mitad. A por C, 225. Vuelvo a explicar esa parte. Elevo al cuadrado a ambos lados, tengo esto. Pero utilizo este dato, que la suma de estos cuadrados es 2050, reemplazo. Ahora paso a restar y divido entre 2. 225. Muy bien. Mira, tienes el producto de extremos. El producto de extremos es 225. El producto de medios también debe ser 225. Ya tienes el valor de B. El producto de extremos es igual a producto de medios. B entonces vale 15. Y eso es lo que me piden. Calcule la media proporcional. Dice, calcule el ahorro diario de Hugo para los siguientes días si este coincide con la media proporcional. O sea, me piden la media proporcional, el B. Muy bien, y con eso hemos terminado el capítulo de razones y proporciones. Pasamos a magnitudes proporcionales. Si tienen alguna consulta, aquí rápidamente me escriben, ¿sí? Para poder ayudarlos. Pueden hacer su captura. Bien, paso entonces ahora al tema de magnitudes proporcionales. Una magnitud es todo lo susceptible a variación, ¿no? Y que puede ser cuantificado, por ejemplo, la temperatura, la velocidad, ¿no? Hay magnitudes que se comportan de forma directamente proporcional. Lo abreviamos como dp. ¿Y cuándo se cumple eso? Cuando al aumentar una de ellas, la otra también lo hace. O si disminuye una de ellas, la otra también disminuye en la misma proporción. O sea,
Si A se duplica, B se duplica. Si A se reduce su quinta parte, B también se reduce su quinta parte. Cuando dos magnitudes son de P, se cumple que la división de los valores que se corresponden es constante. O sea, de P divido. Luego van a ver que IP multiplico, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo. 4 lapiceros cuestan 16 soles. ¿Cuánto cuesta 9 lapiceros? Primero identifico las magnitudes, lapiceros y soles. Son directas porque a más lapiceros, más soles, ¿no? Entonces son directas. Vamos a ubicar los datos. Cuando son directas, ¿qué hago? Divido, ¿no? Ahí está, divido y eso debe ser constante. Entonces, como debe ser constante, divido 4 con 16 y eso debe ser igual a 9 entre X. Y de ahí tengo el valor de X, ¿no? X vale 36. También lo podemos resolver este problema por regla de 3 simple directa. A ver, ¿cómo se opera la regla de 3 simple directa? Ubico las dos magnitudes. Debajo de la magnitud de los datos, 4 lapiceros cuestan 16 soles. Pregunta, 9 lapiceros, ¿cuánto costará? O sea, 9 lapiceros X soles. Cuando es directa, multiplico en aspa estos valores e igualo. X36. El mismo resultado de arriba. Bien, entonces, directas divido, acuérdate. Directas divido. Y si estás aplicando regla 3 simple directa, multiplicas aquí en aspa. Pues haces tu captura y pasamos a magnitudes inversas. Muy bien, magnitudes inversas. Se abrevia como IP. Dos magnitudes se comportan, bueno, se dicen que son IP cuando se comportan de forma inversa. O sea, si una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Es decir, si una se duplica, la otra se reduce a su mitad, ¿no? Por ejemplo. Cuando dos magnitudes son IP, vamos a verificar que el producto de los valores que se corresponde es constante. O sea, ya no divido, sino multiplico. Ejemplo. En este ejemplo tengo estas dos magnitudes. Número de obreros y número de días. Entonces, cuando más obreros tenga, menos días de trabajo. Por lo tanto, es IP. Si es IP, ¿qué hago? Multiplico. Y eso debe ser constante. Voy a multiplicar 4 por 16 y 8 por X, que X representa la cantidad de días que me piden hallar. E igualo. Igualo, ¿por qué, profe? Porque debe ser constante, o sea, debe ser el mismo valor. Y de ahí despejo X vale 8. También podemos aplicar la regla de 3 simple inversa. ¿Cómo se aplica? De forma parecida a lo que hemos visto. Ubico las magnitudes, debajo los datos. 4 obreros hacen la obra en 16 días. 8 obreros en X días. Pero aquí ya no multiplico en aspa, multiplico en horizontal. 4 por 16 y 8 por X. Luego igualo. X vale 8. Recuerden, cuando es directa en aspa, cuando es inversa en horizontal. Cuando es directa divido, cuando es inversa multiplico. Pueden hacer su captura a esta página.
Bien, continúo. Luego tenemos una aplicación en este tema que son los problemas de reparto proporcional. Tenemos el reparto simple directo, reparto simple inverso, reparto compuesto. Empezamos con reparto simple directo. Supongamos que quiero repartir 300 en forma directa a los números 3, 5 y 7. Entonces las partes deben ser dp a estos números. Cuando es dp, ¿qué hago? Divido. Que sean las partes ABC. O P1, P2, P3, las partes. Lo divido con 3, 5, 7 respectivamente. Ahora aquí aplico una propiedad de series. Sumo los antecedentes, sumo los consecuentes y se mantiene el valor de K. ¿Y por qué conviene aplicar esa propiedad de series? Porque la suma de partes es 300. Y abajo tendría 15. K vale 20. Si K es 20, reemplázalo aquí en el lado izquierdo. Si K es 20, 3 por 20, 60, 5 por 20, 100, 7 por 20, 140. Ya tiene las partes. Así se trabaja reparto directo. Reparto inverso. Las partes ahora son IP con estos números. Cuando es IP, ¿qué hago? Divido, multiplico. Multiplico. Ahí están. 2 por P1, 3 por P2, 4 por P3. Multiplico porque es IP. Ahora, esto que está en este cuadrito, que aparece y desaparece, lo voy a transformar en este cuadrito que está acá arriba. Bueno, con otros números, ¿no? Ya no van a ser 3, 5, 7. Y para transformarlo en este cuadrito que está acá arriba, ¿qué hago con este segundo cuadro? Divido todo entre el MCM de 2, 3 y 4. El MCM de 2, 3 y 4 es 12, entonces todo lo divido entre 12. Y cuando todo lo divido entre 12, puedo simplificar el 2, el 3 y el 4. Y me queda esto. Ahora este último cuadro lo puedo trabajar como he trabajado el reparto directo. Sumo las partes, sumo los consecuentes y eso me da la suma de partes de 130. 10. Entonces, si esto es 10, la primera parte sería 6 por 10, 60, 4 por 10, 40 la segunda, 3 por 10, 30 la tercera. Muy bien, así se trabaja el reparto inverso. Reparto directo, reparto inverso. Pueden hacer su captura. Muy bien. Y hemos aplicado la regla de 3. Se trabaja de esta manera. La regla de 3 directa y la regla de 3 inversa se trabaja de esta forma. Pero también existe regla de 3 compuesta, o sea, cuando hay más de 2 magnitudes. Entonces, supongamos que tenemos estas magnitudes
ubicamos los valores bajo las magnitudes, los datos. Y cuando son inversas, multiplico en horizontal. Y cuando son directas, en aspa. Entonces aquí número de obreros con número de máquinas es inverso y así. Pero cuando comparo días con cantidad de obra, son directas. Por eso que multiplico en aspa. A más obra, más días son directos. Y lo mismo aquí abajo. Como estas magnitudes son inversas, multiplico así en horizontal. Y cuando llego a días, cruzo en aspa con obra. Y luego igualo esos productos. Muy bien. Ahora, en los exámenes, recuerde usted esta razón que se cumple. Que obreros por máquinas, por eficiencia, por horas al día, por número de días, dividido por obra y dificultad de obra, es constante. En los exámenes aplicamos esto directo, ¿ya? Muy bien. Entonces, reemplazando estos valores que tengo aquí, tendría esto de acá. Si yo multiplico en aspa, otra vez tienen estos dos cuadros de amarillo coinciden. Caso especial. Usualmente en este capítulo hay problemas. Hagan su captura aquí. Ya, les decía. Usualmente en este capítulo hay problemas donde se piensa iniciar una obra con tantos obreros, trabajando tantos días, con tantas horas al día. Este es un supuesto. Pero luego se menciona que se va avanzando la obra y van cambiando los datos. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso deben contemplar de que el todo es igual a la suma de partes. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente, si A obreros en B días trabajando 6 horas al día pueden hacer esta obra, esta magnitud es un IP, ¿no? Multiplico A por B por C. Y eso debe ser igual a la suma de partes. M obreros en N días hacen, trabajando P horas al día, hacen una parte de la hora, M por N por P multiplico. Y le sumo la otra parte, donde Q obreros en R días, trabajando S horas al día, hacen esa parte. Q por R por S. Ahí está. A por B por C es igual a MNP más QRS. Entonces, tener en cuenta eso, ¿ya? Con respecto a el caso especial. Pueden hacer su captura y pasamos ahora sí al desarrollo de ejercicios de este tema. Muy bien, pasamos al desarrollo de ejercicios. Creo que nos quedan 30 minutos. Ya. Entonces, estoy aquí.
Problema 6. En una tienda, el precio de venta de un libro es IP al número de ejemplares vendidos el día anterior. Entonces, supongamos que el precio de venta de un libro, llamémosle P, a esa magnitud P, y el número de ejemplares vendidos el día anterior, N. Entonces, N y P son IP. Eso es dato. Ojo, esto es dato. ¿Ah? Tal vez en un examen viene que son de P. Usualmente debe ser IP, porque a mayor precio de venta, menos demanda, ¿no? Usualmente debe suceder eso. Muy bien. Ahora, cuando son IP, matemáticamente, ¿qué se cumple? Que el producto debe ser constante. Cuando son de P, divido. Cuando son IP, multiplico, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? Dice, los datos. Si el precio de venta de un libro de que se ha vendido 60 ejemplares, N60, es 40 soles, P40. Y a eso lo igualo con lo que viene en adelante, coma. ¿Cuál será el precio de venta? Me piden P. Si se vendió 50 ejemplares, N50. O sea, lo igualo con 50 por X. X es el precio que quiero averiguar. Despejo, X48. Clave la letra A. Ojo con lo que acabamos de hacer. Ojo con lo que acabamos de hacer. En este problemita, usted tiene dos magnitudes. ¿Cuáles son? Número de ejemplares y precio del libro. El precio. Entonces, dice que cuando vendes 60 ejemplares, vendes 60 ejemplares es porque el precio el día anterior es 40. Entonces, si has vendido 50 ejemplares, ¿cuál es el precio del día anterior? Ahora, estas dos magnitudes, según el ejercicio, son IP. Cuando son IP, ¿qué hago? Multiplico los valores que se corresponden, multiplico 60 por 40, y esto debe ser igual a 50 por X. Y de aquí concluyo pues que X es igual a 48. Clave la letra A, ¿no? Eso es lo que he venido explicando. Lo he escrito así en resumen, con una tablita. Puedes hacer tu captura, problema 6. Bien, paso a problema 7. ¿Hay alguna consulta a este problema? 6. Bien, continúo 7 entonces. Una empresa, para promover la puntualidad de sus empleados, determinó que el sueldo mensual sea DP a los días de trabajo e IP a los minutos de tardanza. Ya, entonces en este problemita, a ver, vamos a resolverlo acá. Ahí. En este problemita participan tres magnitudes. 1,
2, 3. Y aquí están los datos. Por aquí voy a ubicar los datos. Ya. Ahí voy a ubicar los datos. A ver, ¿qué magnitud estamos hablando? Sueldo, sueldo mensual. Luego, días de trabajo. Número de días trabajados. Y luego, minutos de tardanza. Número de minutos de tardanza. ¿Cuáles son los datos? Por acá, solución, ¿no? Solución. Ya, ¿cuáles son los datos? Dice, bajo esa normativa, un empleado que tiene 2 horas acumuladas de tardanza, o sea, 120 minutos, tengo que trabajar en minutos. Trabajó 24 días, recibió un sueldo de 900 soles. Si este mes un empleado tiene 15 minutos de tardanza y trabajó 18 días, ¿cuál será su sueldo? En este ejercicio te dice al inicio, ¿no? El sueldo mensual es de P a los días. Aquí es de P. Sueldo con días. E IP a los minutos de tardanza. Es IP con los minutos de tardanza. Entonces, cuando es de P divido, voy a dividir 900 con 24. Aquí, en esta columna. Y cuando es IP, multiplico 900 con 120. Y hago lo mismo en la segunda columna. X por 15, X con 15 se divide, porque son de P. Eh, X con 18 se divide. Ahí está. Y se multiplica con 15. Y lo igualo porque debe ser constante. Y de ahí tengo el valor de X. X es igual a 5400. Despejando, pues, obviamente. Clave la letra E. Muy bien, pueden hacer su captura. Problema 7. Avanzamos con el ejercicio 8. Un ingeniero y 3 asistentes pueden elaborar 2 expedientes técnicos en 30 días. Entonces aquí hay 3 magnitudes. Personas, días y número de expedientes. Número de expedientes es como si fuera la obra, pues, ¿no? Ahora, hay una cuarta magnitud que vamos a considerar que es la eficiencia, rendimiento o habilidad. Cuando esta magnitud, esta cuarta que estoy mencionando, se menciona en el ejercicio,
se trabaja en forma conjunta con el número de personas. ¿De qué manera, profe? O sea, cuando me dicen una persona de doble rendimiento, multiplico. ¿Por qué multiplica, profe? Es como si fuera el trabajo de dos personas de rendimiento normal. Si me dicen dos personas de triple rendimiento, multiplico. Eso es como el trabajo de 6. Entonces, recuerda eso. Cuando se menciona eficiencia, habilidad, ¿no? Rendimiento, entonces eso se trabaja de forma conjunta con el número de personas. Vamos con los datos. Un ingeniero y 3 asistentes. Profe, ¿por qué multiplica los números de rojo, el 3 y el 1? Porque por acá dice que la eficiencia de un ingeniero y la de un asistente están en la relación de 3 a 1. Entonces al ingeniero lo multiplico por 3 y a los asistentes por 1. Un ingeniero y 3 asistentes. La eficiencia es de 3 a 1, eso es lo que dice el problema. Ya, estas personas dice que pueden elaborar 2 expedientes en 30 días. ¿En cuántos días? Ahí está el X. 3 ingenieros y un asistente. Entonces acá es 3 y 1. 3 por 3, 1 por 1. Los números de rojo es la eficiencia, recuerda. Pueden hacer 3 expedientes técnicos. Ahí está 3. Ya, entonces ya sabemos cómo es esta relación entre las magnitudes. Personas, eficiencia y días van arriba. Cantidad de obra, o sea, cantidad de expedientes van abajo. O sea, estas dos son IP, estas son IP y son de P con expedientes. Por eso que se cruza acá. E igualo. Y se tiene 27. Recuerda la regla de 3 compuesta. Cuando son IP, multiplicas en horizontal. Cuando son de P las magnitudes, multiplicas en aspa. Entonces ahí pasa. Y lo mismo abajo, multiplicas en horizontal y luego cruzas. Y luego igualas los productos. Acá tienes 6 por 30 por 3. Y acá tienes 10 por X por 2. Pues eso es tu captura. Clave la letra D. También lo pueden resolver de esta manera. A ver, por acá. Tú dices, número de personas multiplicada por la eficiencia, multiplicado por el número de días, dividido entre el número de expedientes, debe ser constante. Entonces va reemplazando número de personas, acá sería 3 más 3, 6. Número de días, 30. Expedientes, 2. Y lo igualas con 3 por 3, 9 más 1, 10 por X sobre 3.
Y cuando haces el producto en AFA, tienes lo que ves en el PPT. Lo mismo. Llegas a lo mismo. Tu punto de partida fue esto. Esto ya lo hemos visto en la teoría, ¿no? Puedes hacer tu captura ahí. Problema 9. Ya. Recuerdan que el todo es la suma de partes, ¿no? La suma de sus partes. Ya, eso voy a utilizar. Una obra, o todo lo de amarillo, puede ser realizada por 120 obreros, trabajando durante 80 días a 6 horas al día. Muy bien, este es el supuesto, ¿no? Ya. Ahora, en realidad, ¿cómo se da el trabajo? Pero cuando ya habían transcurrido 10 días, o sea, estos 100 obreros, estos 120 obreros, ya habían trabajado 10 días, trabajando pues obviamente a 6 horas al día. Ya, cuando hacen esta parte de la obra, dice 40 obreros fueron despedidos, o sea, quedaron 80. Y desde ese momento los que quedaban trabajan 8 horas al día. Luego de 20 días, o sea, este grupo de 80 trabaja 20 días. Ahora pasamos a una tercera parte de la obra. Luego de esos 20 días, se contrata cierta cantidad de obreros para terminar la obra en el plazo establecido. Entonces ya no tengo 80, sino 80 más X. Trabajando todos 8 horas al día. Ya, me dicen para terminar la obra en el plazo establecido. El plazo es de 80 días. Ya tienes acumulado 30 días. Entonces, este tercer grupo trabaja 50 días. Vuelvo a explicar. El plazo es de 80 días, toda la obra. Ya tienes acumulado 30 días de trabajo, te restan 50 días. Y dicen que trabajan a un ritmo de 8 horas diarias. Este último grupo. Hallar X. Bueno, ya saben, el total es la suma de partes. Entonces, 120 por 80 por 6 es igual 120 por 10 por 6 más 80 por 20 por 8 más 80 más X por 50 por 8. Ahí están las partes. Hay o X de espejo, 14. Pueden hacer su captura, problema 9.
Bien, ejercicio número 10. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Todo está claro aquí? Muy bien, Milagros. Continúo entonces. Ya, con eso terminó. 10. Valerie pensó repartir cierta cantidad. Este es un problema de reparto. Cierta cantidad de dinero en soles entre sus tres sobrinos en forma de P a los números 2, 3 y 5. Entonces, supongamos que la cantidad total de dinero es R, lo que quiero repartir. Me indican entonces que las partes son de P, divido, con los números 2, 3 y 5. Supongamos que las partes sean A1, B1, C1. Por propiedad, sumo los antecedentes. Esto lo hemos visto también en la teoría. Sumo los consecuentes. Y la suma de antecedentes es la suma de partes, o sea, R, el total. Y abajo tengo 10, ¿no? Y lo igualo, ¿no? Entonces, despejando la primera parte A1 sería 2 por R sobre 10, o sea, R quintos. Ya. Luego dice que se pensaba de hacer de esta manera, pero decidió hacerlo en forma de P a 3, 1, 2. Entonces aquí hay nuevas partes y con estos números se están trabajando. Aquí también aplico la propiedad sumo antecedentes R, sumo consecuentes, me daría 6. Igualo. Ya, aquí observo de que A1, ¿cuánto vale? 2 por R sobre 10, o sea, R quintos. Y de aquí a 2, ¿cuánto es? 3 por R sobre 6, o sea, R medios. Mira, A1 es lo que le corresponde al primer sobrino, si este hubiese sido el reparto. A2 es lo que le corresponde a ese mismo sobrino, tal como fue el reparto. Observamos que se benefició. ¿Por qué se ha visto beneficiado este primer sobrino? Porque si yo comparo R quintos con R medios es mayor, o sea, recibe una mayor cantidad de dinero. Y justamente ese es el dato, dice, coma, por lo que uno de ellos recibió 18 soles más. Ah, entonces el primer sobrino se vio beneficiado recibiendo 18 soles más. Ojo, en el problema no te dicen que el primero se vio beneficiado. Eso tienes que concluir tú. Tú tienes que concluir eso. Entonces aquí observas que este primer sobrino hubiese recibido R quintos. Aquí hubiese recibió R medio, recibió más dinero. Es el único que se beneficia, porque si tú comparas B1, no, sale perdiendo. Si comparas C1 con C2, también sale perdiendo. El único que gana en ese reparto fue el primero. Entonces, R medios menos R quintos es 18. R es igual a 60. Clave, la letra B. Muy bien, si hay alguna consulta me escriben, pueden hacer su captura. Profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir por qué el sobrino recibe 18 soles más? Claro, si yo por aquí hallo cuánto
recibió el primer sobrino es despejo. Ahí opero. A1 medios con R10, ¿no? Ahí está. Los extremos. Mitad, mitad, 1, 5. A1 es R quintos. De la segunda igualdad, de acá, A2 tercios es igual a R sextos. Tercia 1, tercia 2. A2 es igual a R medios. Si yo comparo R quintos con R medios es mayor. No, fracciones. Un medio es mayor que un quinto. Entonces el sobrino que se vio beneficiado es este de acá. Y según el problema dice que recibió 18 soles más. O sea, lo que recibió comparado con lo que hubiese recibido es igual a 18. Resto, A2 menos A1 es 18. A2 es R medios, R1 es R quinto. Y eso es lo que yo veo por acá, al final. Y eso me da 60, ¿no? Está bien, profesor, gracias. Listo, de nada. Si tienen alguna otra consulta, ahí quedan todavía un par de minutos, pueden hacer sus preguntas. Díaz, Mariana, ¿tú fuiste la que preguntaste por micrófono o es Nueva Luna la que está preguntando? Esto debe haber sido antes, ¿no? De que explicara por acá. Ahí está la explicación para Mariana. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el siguiente viernes, ¿no? Un abrazo virtual a todos. Cuídense bastante. Gracias por su atención.